Bienvenidos a Ikigai Base. Hoy estamos aquí con Marta Lara desde Doha y vamos a hacer una entrevista muy especial de cómo Marta ha encontrado su propósito. Bueno, nos conocemos del mundo de auditoría, terminamos la carrera y prácticamente empezamos ahí. Estuvimos unos añitos en Madrid trabajando y ahora tú has venido a Doha a trabajar como instructora de barre y de pilates. ¿vale? Y ese cambio de pasar de auditoría a trabajar en un gimnasio como instructora. Vale, bueno, voy a intentar hacer primero un recorrido para que tengáis un poco una idea de lo que yo he hecho a lo largo de mi vida. ¿Vale? Entonces, bueno, para empezar, pues como ha dicho Julia, yo la conocí a ella en auditoría en Mazars porque yo he estado 7 años de experiencia en auditoría de cuentas y luego pasé como Finance Manager a Caterpillar, que ahora os explicaré un poco por qué este cambio. El cambio de todo esto de encontrar mi propósito empezó en octubre de en verano de 2024, ¿Vale? que imaginaros, ¿no? Pues estás en verano, es un momento en el que tienes mucho más tiempo para ti, para el relax, es ese momento en el que empiezas a replantearte todo. Entonces, en ese momento llegó un libro a mí que se llama ¿Quién coño soy?, de Corina Randazzo, que desde aquí 100% os lo recomiendo. De hecho, fuimos a De un hecho, evento nosotras suyo. fuimos juntas a un evento suyo y este libro lo que hizo fue que me replanteara un poco todo, ¿sabes? Lo que os comento, estaba en este momento de verano, relax, tiempo para ti, tiempo también para hablar con mi marido, ¿no? Ese momento en el que todo fluye un poco más y tienes tiempo para replantearte tu vida, y justo en este libro pues habla de esto, ¿no? De cómo romper con las creencias limitantes, cómo romper con los estándares, cómo romper con todo esto que te han enseñado a lo largo de los años, ¿no? Que sobre todo pues estamos acostumbrados a seguir un poco una línea sin seguirnos. Yo estudié AD y Derecho y es como, vale, has estudiado Derecho y AD, eres súper buena estudiante y lo suyo es que sigas una línea, que estés en auditoría, en las mejores empresas. O sea, yo estaba en este mundo, ¿no? Había acabado Derecho y AD, mi mundo era como súper estable y lo que tenía que hacer según los estándares. Pero cuando llegó este libro a mí me hizo replantearme absolutamente todo, y sobre todo me hizo replantearme que si lo que estaba haciendo me hacía feliz, que yo creo que al final es lo más importante y es por lo que Correcto. Julia y yo estamos hoy aquí, ¿no? Que se trata, en esta vida hemos venido para ser felices y yo en la auditoría no era para nada feliz. Entonces, uno de los capítulos, y por esto también la entrevista con Julia, ¿no? Uno de los capítulos de este libro trata sobre el Ikigai. Entonces te explica este término japonés, en qué consiste, y sobre todo te ayuda o sea, te va haciendo como las tareas que tienes que hacer para llegar a encontrar tu Ikigai. Entonces yo cogí un montón de folios en blancos, me puse patas arriba, ¿no? Y empecé pues a contestarme todas estas preguntas incómodas que nadie quiere contestarse, pero que hay que contestarse alguna vez en la vida para llegar a poder vivir de tu propósito y poder sobre todo ser feliz y no seguir en los patrones y todas esas creencias, ¿no?, que nos han enseñado. Entonces, pues en todos estos folios en blancos empecé a preguntarme qué era lo que me gustaba, qué era lo que naturalmente se me daba bien, qué era lo que la gente me decía que hacía de manera súper fácil, cómo podía meter esto también para resolver problemas de la gente. Y claro, todo esto, ¿no?, a mí me empezó a resonar y en todo siempre llegaba al deporte y sobre todo el Vale. deporte, todo el mundo que rodea el deporte y la conexión con las personas a través del deporte. Y sentía tanto miedo que intentaba mirar hacia otro lado, aunque todos esos papeles y todas esas preguntas incómodas, que ya os adelanto, no es nada fácil. O sea, esto yo lo cuento aquí en menos de un minuto, pero es un trabajo muy largo que requiere preguntarte muchas cosas, que requiere romper con opiniones, con patrones, con miedos, o sea, es enfrentarte contigo misma Exacto, directamente, o eso iba a sea, es decir. enfrentarte a tu verdad y a lo que tú eres y, 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 y y llegar a lo que realmente haces por pasión, sin pensar incluso en ese momento, os diría, ni en el dinero. O sea, luego ya vendrá el cómo puedo hacer esto realidad, ¿no? Y cómo Sí. puedo llevarlo al dinero, que esa fue un poco la segunda parte. Bueno, por no entretenerme tanto en esta primera pregunta, cuando llegué de vuelta a Madrid después de todo, ¿no?, este libro que removió totalmente mis tripas y mi corazón, llegué a Madrid y empecé, pese a que tenía mucho miedo, y esto me encanta contarlo y es algo que resuena totalmente conmigo, pese a que tenía tanto pánico, ese libro cambió mi vida, en el sentido de que, pese al miedo, yo, sin darme cuenta, iba dando pasitos y pasitos y pasitos, porque ya había algo que se me había removido en mí. Ya Entonces, se había siempre, despertado en ti ya la se había llama. despertado.
Entonces, pese a que decía, no, a ver, tengo que volver a lo estable, siempre volvía, ¿no?, a dar ese paso. Entonces, así fue. En Madrid empecé a trabajar en un estudio de barre, me empecé a certificar de formaciones de pilates de barre en Madrid y sobre todo en este momento cambié de trabajo porque, bueno, como Julia os ha dicho, nos conocimos en auditoría, no sé si sabéis un poco de esto, pero en la auditoría se trabaja un montonazo de horas y es imposible compaginarlo con algo. Entonces, tanto era lo que quería luchar por mis sueños que cambié a Finance Manager en Caterpillar y con un horario más bueno, entonces en este momento tenía tiempo para mí, para dedicarlo a pensar en mi Ikigai, ¿no?, y en formarme y empecé con barra en Madrid. Y después de esto, pues mi marido consiguió una oportunidad en Doha, entonces acabamos aquí y cuando llegué aquí sí que encontré, o sea, todo era como si la vida me lo estuviera poniendo por delante, como si no te pudieras guiar por tus miedos, como, o sea, era como cada persona que conocía había cambiado su vida, cada persona que conocía me inspiraba, cada persona que conocía, todo estaba en torno al mundo del deporte. O sea, yo seguí teletrabajando aquí para Caterpillar durante unos meses, pero todo me llevaba siempre al deporte. Y entonces seguí formándome de barra aquí, me entré en una formación de Reformer Pilates aquí y ahora justo, ¿no?, que es muy gracioso que la entrevista sea justo ahora, porque ahora hace una semana que todos estos folios, ¿no?, que ponía hace un verano y medio empiezan a ser realidad porque estoy justo empezando a trabajar como instructora de barre y pilates aquí en Doha. Lo cual no me puede hacer más feliz, o sea, porque nosotros hablábamos de esto hace un año Sí. y era un sueño para cada una, o sea, las dos estábamos en auditoría y realmente sabíamos que no era lo nuestro, pero es cierto que al final es muy complicado enfrentarte a ti misma, abrir todo tu ser y decir, ¿qué quiero hacer de verdad? Entonces, Y es también salir de la estabilidad, o sea, que esto es muy difícil, ¿no? Tú estás en un mundo estable, yo he estudiado 2 carreras, 2 máster, tengo unos 9 años de experiencia en las empresas más top del mundo. Es decir, vale, voy a aparcar todo esto por de verdad hacer lo que te sale del corazón y lo que te mueve las tripas. O sea, es un gran paso, es un gran paso. pero hacia algo que te acerca a lo que tú de verdad quieres. Yo lo veo un paso de sinceridad con lo que uno Estás alineada con tu quiere propósito hacer. y con lo que tú quieres hacer. Es una Sí. forma más fácil de ser feliz, porque al final si todo lo... Yo siempre digo, pasas un porcentaje muy alto de tu vida trabajando. Sí. Si toda tu vida vas amargado al trabajo, puedes ser feliz en otras cosas, pero siempre vas a estar esperando el viernes. Sí. Siempre vas a estar esperando el viernes, siempre vas a estar esperando las vacaciones. Lo suyo es dedicarte a algo que de verdad te gusta y si puedes... Y además tengo una cosa que decirte y creo que esto es muy importante, es si te gusta de verdad, vas a poder conseguir más dinero. O sea, esto es también por ver un poco, ¿no? Porque todo esto suena muy bonito, todo esto es maravilloso y de tu sueño, pero hombre, al final hay que vivir, ¿no? Pero yo creo que cuando es algo que te mueve de verdad, que lo haces de corazón, que es tu pasión, vas a luchar más y vas a, al final a conseguir más dinero que yendo todos los días a algo que no te guste nada y estando amargado. Y sobre todo porque realmente si a ti te gusta y a ti te mueve, es que a ti te apetece estar ahí, a ti Sí. te apetece estar trabajando, que realmente, o sea, tienes que trabajar porque al final yo algo que me he dado cuenta y mi padre siempre me lo dice, me dice, Julia, sea lo que sea, tú vas a tener que trabajar. Sí, por supuesto. Eso es una realidad, pero Vas no a es tener lo que tener mismo. unos horarios y seguir unos, pero claro, para mí ahora mismo imaginaros, ¿no? De un día de 8 de la mañana a 9 de la noche en esas oficinas, con esas vidas tan estresantes, con todo cosas que no me gustan nada, a verme de pronto pues teniendo que dar una clase, luego me quedo a otra, hago ahí, de pronto apruebo a ir al yoga, de pronto, o sea, es como es la vida soñada para mí, entonces no es tanto una obligación. Y eso va a hacer que te muevas con pasión. Yo creo que tu sonrisa lo refleja todo. O sea, en auditoría no teníamos esta felicidad radiante y eso creo que es el mayor símbolo de sinceridad que se te nota cuando hablas. Y en todo este proceso, y Marta, ¿cómo supiste que eso era lo que querías hacer, la ciencia del deporte? Vale, pues realmente en mi caso fue fácil. Yo creo que no normalmente, y esto seguro puede hablar más Julia, ¿no? Yo creo que normalmente no es tan fácil. Para mí fue fácil porque... O sea, yo siempre que cogía, ¿no?, estos folios en blancos de lo que os hablo y hacía todo, ¿no?, esto del Ikigai, por lo que puedes cobrar, por lo que puedes, qué es lo que haces naturalmente bien, qué es lo que te gusta, yo siempre llegaba al deporte. Aunque el miedo incluso me impedía verlo, ¿no?, siempre conectaba con el deporte. Y yo creo que una manera muy fácil también, ¿no?, es conectar. O sea, yo cuando pensaba y llegaba a la conclusión del deporte, siempre conectaba un poco con mi vida pasada. Es decir, a ver, esto me conecta con algo de mi vida pasada. Y claro, yo me imaginaba. Mi profesor de educación física intentó convencer a mis padres de que hiciera ciencias del deporte.
Yo con 18 años quería hacer ciencia del deporte, lo que pasa es que mis padres me dijeron, tú eres súper buena estudiante, haz de derecho, ciencia del deporte nada, que de ahí no se come. Yo cuando era pequeña me acuerdo de poner a todas mis primas por detrás mía y hacer incluso clases de zumba e intentar que me imitaran. Ostras. Siempre era la chica que me quedaba en todas las pruebas con los chicos, ¿no? En este caso que son, bueno, pues más fuertes y más fácil, ¿no? De hacer pruebas de gimnasia, siempre me quedaba con ellos. Todo mi mundo bueno, por no contaros que yo hace 7 años, cada vez que hago un viaje, cada vez que hago algo, o sea, para mí lo normal es ir con mi mat, mis sliders, mis mancuernas, mi goma, o sea, para mí el deporte es terapia, entre otras cosas, y es un motor que me mueve pese a que esté cansada, pese a que vaya a otro lado, pese a todo, o sea, es como lo que haces por pasión, es que, o sea, es conectarte con yo de verdad, con aquello que de verdad haces porque tienes una pasión y una motivación extrema, o sea, y para mí cada vez que yo me ponía todas estas preguntas, ¿no? Que entiendo que es por lo que tienes que partir para encontrar tu Ikigai, me conectaba con, oye, es que al final no es esto no me lo estoy inventando, es que yo quise hacer ciencia del deporte, no, esto no me lo estoy inventando, es que yo hacía gimnasia artística de Ya. pequeña, yo esto no Que me lo había estoy inventando, señales. o sea, es que yo tenía todas las señales de que realmente a mí lo que me gustaba era conectar con las personas a través del deporte y sobre todo de que también la gente se cuide, ¿no? También ayudar a las personas a través, pues en este caso, de lo que a mí más me gusta, dentro de que me gusta a todo el mundo, que es el deporte. Y para mí también, el Pilates ha sido todos los 6 años atrás, o sea, desde que lo descubrí, pues ha sido amor a primera vista. Qué bueno. ¿Y qué dirías que ha sido lo más difícil para ti en este proceso de hacer el cambio? Yo creo que lo más difícil, a ver, para mí lo más difícil ha sido, y si no miento, ha sido saltar al vacío. O sea, yo creo que cada día que te levantas te replanteas todo tu ser, ¿no? Te replanteas toda tu vida, te replanteas si todo lo que estás haciendo es correcto, si no sería más estable. O sea, bueno, mira, un ejemplo buenísimo, ¿no? Pues a mí ahora, ¿no? Yo me acabo de casar, me encantaría, por ejemplo, pues quedarme embarazada. Entonces, cada día que me levanto, y por poneros un ejemplo, ¿no? Y bajarlo un poco a tierra, es yo cada día que me levanto me replanteo, espera, a ver, Marta, que tienes 31 años, ¿cómo te vas a meter en el deporte ahora? ¿Te quieres quedar embarazada? O sea, no tiene sentido, todo el mundo de tu alrededor no le ve ningún sentido, eres súper buena estudiante, ganas un montón de dinero, pese a que esté en Doha y tenga una estabilidad económica y aquí todo sea un poco más fácil, pues obviamente es un mundo del que se gana menos dinero, pero al final, Al principio, a lo mejor, ¿no? sí, al principio, pero al final es que lo haces tanto desde el corazón, es que es tanto lo que te mueve, que lo que quieres hacerlo y lo que de verdad te hace feliz, no hay miedo que valga, pero diría que las cosas que más me han costado han sido, sobre todo, saltar al vacío. O sea, yo creo que el precipicio es muy grande, el momento, ¿no? de decir, oye, que de verdad tengo que hacerlo. Y la única manera, o ya os lo adelanto, es hacerlo. O sea, No la hay... única manera de vencer los miedos es enfrentarte a ellos y hacerlo. No hay otra. O sea, Tal cual. es la única solución. Porque al final, miedo tienes siempre. ¿Cuándo dejas de tener miedo? Cuando Cuando lo empiezas haces, a hacer y única y ver exclusivamente. que va saliendo. Y la motivación es tan... O sea, yo el primer día que fui, que fue hace una semana, a una clase, iba con pánico absoluto. Pero cuando lo terminas, es como que sientes tal nivel de subidón y te baja tanto los nervios en este caso, ¿no? Porque es como, joder, lo he conseguido, he sido capaz, lo he hecho pese al miedo. Sí. Y bueno, en este caso también diría que para mí ha sido bastante difícil. 2 cosas más diría que es, en este caso el inglés, ¿no? Porque también, claro, a todo esto añádele que es en otro idioma, el cual yo Cierto. hace 4 meses no hablaba absolutamente nada. Julia está aquí de testigo, que yo hace 3 meses no sabía cómo se decía rodilla. O sea, para mí todo esto ha sido un challenge, ¿no? Enorme. Y diría también que no tanto el que dirán, sino tener que enfrentarte a los miedos de las otras personas. O sea, Porque enlazado con esto, quería preguntarte, ¿qué apoyo has tenido? ¿Has tenido alguna persona que haya ido contigo del camino y te diga, confío en ti, vamos adelante? ¿Has sido tú sola? ¿Cómo ha sido? vale, para mí en este caso mi marido ha sido completamente, bueno, digo mi marido que suena súper bien, pero nos casamos hace 6 meses en abril. Pero ya es marido. Ya es marido, ya es marido. Pero para mí ha sido esencial, sin él no hubiera sido posible. Yo creo que en esta vida, y no quiero decir obviamente que sea necesario tener pareja ni de coña, pero es esencial que alguien que te acompañe en el camino te sume, te inspire, te haga ver que nada es imposible, confíe plenamente en ti. Y de hecho aquí, desde mi total sinceridad, os diría que mi marido
en cierta parte incluso no está ni de acuerdo del todo con esto, ¿no? Porque dice, oye, pues ganarían más dinero, no es mejor para pues, ahorrar, nos hemos venido a Doha, pero aún así es que va con todo conmigo, o sea, confía plenamente en mí, confía más que yo, me lleva, o sea, vamos de la mano totalmente, o sea, para mí ha sido una pieza fundamental, creo que sin él hubiera sido imposible, es la persona que me ha enseñado que nada es imposible, que los límites, y esto es algo que he aprendido de este proceso, los límites única y exclusivamente están en tu mente. Si a mí alguien me hubiera dicho hace 4 meses que yo sería capaz de hacer 50 minutos de clase en inglés de algo que no es ni mi experiencia, hubiera dicho que están locos. Todo es posible, los límites únicamente están en tu mente y la disciplina, la motivación y tener a la persona correcta a tu lado es muy importante. Y enlazado un poco con esto, y si quieres, te diría también que no en todos los casos ha sido así, obviamente, que este es el caso de mi marido. Es verdad que yo he sido bastante afortunada, pero os lo digo que una de las cosas a las que más os vais a tener que enfrentar normalmente cuando sales de tu zona de confort, cuando buscas otra cosa que no es tan estable a ojos del resto, es que vas a tener que luchar contra tus miedos y contra los miedos del resto. O sea, yo he sido bastante afortunada, la gente de mi alrededor me acompaña, pero eso no quiere decir que no vayas a tener que luchar contra sus miedos. Y que al final del camino, cuando ya lo consigas, seguramente las personas de tu alrededor van a estar súper orgullosas. Pero que por el camino vas a tener que luchar con sus miedos, con sus inseguridades, y que esto es una de las partes más duras del proceso. Y del que dirán, las opiniones del resto. ¿Y qué has hecho tú en ese caso para decir, mira, sigo para adelante y lo quiero hacer? Yo creo que aquí una de las cosas más importantes es abrazar mucho tu propósito. O sea, tú tienes que tener claro tu objetivo final, tienes que tener claro tu propósito, porque es la única manera de que cuando haya días en que ni tú misma confíes en ti, no te tambales. O sea, sigas con unos objetivos, sigas con unos... O sea, bueno, diría, tener claro tu propósito para abrazarte a él y no salirte del camino. Y tener unos objetivos también marcados, o sea, unos pequeños Súper importante. pasitos que puedas hacer en tu camino, ¿no? No, yo siempre digo, no objetivos grandes, o sea, tú tienes que tener un objetivo final para cada vez que te levantas y dices, Dios mío de mi corazón, ¿qué es lo que estoy haciendo? Replanteas toda tu vida, tengas un propósito y un objetivo final al que agarrarte, pero por el camino tengas pequeños pasitos y pequeños objetivos que puedas hacer en tu día a día para cuando te falte la motivación o te lleguen muchos miedos, te agarres a la disciplina de decir, vale, este es el pasito que tengo que dar hoy, y este es el que tengo que dar mañana, y este es el que tengo que dar pasado. Es la única manera de seguir avanzando a tu propósito, porque miedo vas a tener, no, o Siempre. sea, el miedo siempre va a estar ahí, o sea, esto es algo que tienes que aprender a gestionar, el miedo y la incertidumbre. Me parece un consejo buenísimo, porque cuando no tienes claro tu propósito es ahí cuando te tambaleas, porque lo que tú dices, dudas tienes siempre, pero cuando sabes dónde tienes que ir y tienes clara los objetivos a corto plazo, es mucho más fácil ser disciplinado, porque lo ves y aunque dudes, dices, no, pero es que tengo que hacer esto porque está establecido, porque es así y porque así voy a llegar al objetivo. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas veces que no tienes claro el objetivo, que tú dices, es que sé que no es lo que quiero, es que sé que esto no me gusta, pero ¿qué pasa? Que te encuentras perdido porque no sabes dónde ir, no tienes clara esa dirección. Entonces, cuando eso es así, se te complica mucho más el escenario. Pero en tu caso, tú tenías clara cuál era tu meta, sabías lo que tenías que hacer, costaba, sí, pero tenías muy claro lo que tenías que hacer. Y al final, pasito a pasito, has ido llegando a Y día pese de a que hoy. tengas miedo, vas dando pasos. O sea, al final es que es algo que te mueve tanto del corazón y que lo tienes tanto que sigues dando pasos pese a que hay días que las opiniones del resto vas, ¿no? Vuelves, por ejemplo, a España y alguien te da su opinión y te tambalea todo. Entonces, tienes que tener muy claro, esto es lo que yo quiero, aquí es Sí, donde voy, porque agarrarte a eso es lo único que te va a mantener con vida. 100%, de acuerdo. ¿Y cómo te sientes ahora? Wow. Bueno, yo creo que lo reflejo totalmente en la cara. Julia me ha conocido cuando hacía auditoría y eso que hoy me pilláis bastante cansada es una felicidad inexplicable. O sea, yo creo que es un chute de confianza, seguridad, motivación tan grande de conseguir algo que solo eran folios, que solo eran sueños, que solo eran cosas de las que hablabas, de las cuales, o sea, yo es como que ni lo hablaba, Julia. O sea, yo, mi marido, después de 8 años conmigo, me dice, es que yo esto ni lo sabía, porque es algo a lo que tienes como tanto miedo que ni lo hablas. Ya. Pero es que es tan grande el conseguirlo, es tanta la felicidad y la motivación que te da, que es
merece la pena. Merece De la verdad, pena. siempre merece la pena, siempre merece la pena. ¿Y qué le dirías a una persona que está en ese momento en el que no está feliz en su trabajo, sabe que eso no es su propósito, pero tiene dudas? Pues yo aquí le diría algo muy claro y es que no te arrepientas de lo que has hecho cuando te jubiles. O sea, que el día de tu jubilación, incluso iría más allá, el día que estés no en tu lecho de muerte, por decirlo de alguna manera, que la vida no haya pasado por ti, que tú pases por la vida. O sea, no te Qué bueno. arrepientas de lo que has hecho. Hemos venido a la vida, aunque no nos han enseñado esto, a vivirla. O sea, hemos venido a vivirla. No hemos vivido a que vayas todos los días a una oficina amargado, con un jefe amargado, que lo pagues todo con tu familia porque estás enfadado con el mundo. Hemos venido a vivir la vida. No te arrepientas. No te arrepientas. O sea, no llegues a los 50 años y digas, ostras, todo lo que puedo hacer con 30 y no lo hice. Y no hay necesidad, o sea, porque es que Y a realmente... día de hoy todo es más fácil, hay muchas más posibilidades, a día de hoy tenemos mucho más conocimiento sobre todo. O sea, en la época de mis padres, pues te diría que a lo mejor esto no era tan posible, pero a día de hoy no te arrepientas de lo que no hiciste, arrepiéntete de todo lo, o sea, porque de lo que has dado y de lo que has hecho y de lo que has hecho por tu pasión, jamás te vas a arrepentir. O sea, te vas a arrepentir de aquellas cosas que no has hecho. Y te vas a acordar el día que salgas totalmente amargado de la oficina y digas, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Y un consejo muy bueno que diría y que a mí me ha servido muchísimo, rodéate de las personas adecuadas. Rodéate Eso de es clave. personas que te inspiren, rodéate de personas que ya están donde tú quieres estar. No para competir, que esto es muy importante, Sí. no para competir, sino para inspirarte, porque va a ser, bueno, os lo adelanto y esto, mira, os voy a dar un consejo y así vais mucho más rápido que yo en el camino. Va a ser la forma más fácil. O sea, si tú te rodeas de personas que están donde tú quieres estar, Es que ya entras. es que ya entras, es que ya Entras estás ahí. ahí. Es que ya estás todo el rato escuchando conversaciones acerca de lo que tú quieres hacer. Es que que ya estás sabes cómo viviéndolo. han llegado el camino, lo Sí, estás viviendo. Sí. O sea, diría que es la parte más importante. De hecho, te diría que no te rodees de las personas no adecuadas que te hagan vivir más de tus miedos Estancada en la realidad que a ti no te gusta vivir. y rodéate de personas que te inspiren, porque va a ser tanto el movimiento en el vas a salir tanto de tu zona de confort, incluso en una conversación con ella, que vas a decir, hostia, es que estoy aquí, o sea, que tengo que hacerlo. Sí. ¿Y crees que hace falta dejarlo todo para encontrar tu propósito o es posible compaginarlo? Porque a veces ese salto al vacío, como tú comentabas antes, es Demasiado angustioso. O sea, complicado en y algunos complicado casos. en algunos casos. ¿Crees que hace falta dejarlo todo para encontrar tu propósito o es posible compaginarlo? En este caso yo sí que he saltado un poco del vacío, ¿no? Y lo he dejado todo, pero es verdad que es porque se me han dado las situaciones que necesitaba en este momento, ¿no? Estoy aquí en Doha, tengo la estabilidad económica por parte de mi marido y esto me ha ayudado mucho pues un poco a poder dejarlo todo y pensar única y exclusivamente, ¿no? En mis sueños e intentar luchar por esto. Pero es verdad que pienso que no es necesario dejarlo todo. De hecho, pienso en este caso que es muchísimo mejor compaginarlo porque la angustia y el salto al vacío... O sea, ya vas a vivir con mucho miedo, ya vas a tener mucha angustia en el proceso porque obviamente pues no es un proceso fácil, te vas a enfrentar con los miedos del resto, te vas a enfrentar con muchas opiniones y va a ser complicado. Creo que lo mejor de todo es de primeras compaginarlo con el trabajo. Es verdad que en este caso os diría que obviamente pues no dedicándole 10 horas a tu jefe, ¿no? Y a ganar dinero para otros, sino centrarte en lo que tú realmente quieres hacer y encontrar el tiempo, porque ya os adelanto para requerir tiempo. Pero sí que es verdad que creo que a lo mejor sería saltar un poco el vacío cuando ya lo tienes un poco todo más encaminado, ¿no? De primeras a lo mejor para tener un poco de pues, esa estabilidad económica y no esa angustia y ese miedo tan grande, lo más fácil sería compaginar. Estoy de acuerdo. Creo que al principio, sobre todo por lo que dices, porque al final tienes esas incertidumbres que aunque las vas a tener en todo momento, ayudan mucho el, por lo pronto, tener tu estabilidad, ir asegurándote y confirmando que ese es tu propósito y una vez que estás ya segura, se ve claro, ahí sí hay que ser muy valientes y dar el paso. Sí. Se necesita mucha valentía para vivir de tu pasión, pero de verdad que merece mucho. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué hábitos te han ayudado a ti a mantenerte enfocada en este proceso? Vale, aquí vamos por partes. Bueno, el primero de todo es muy fácil
y es en deporte. Y de hecho aquí, pues obviamente yo es que vivo del pilates, ¿no? Gracias a Dios a día de hoy. Y para mí el pilates pues lo ha sido todo. Es mi terapia, es mi lugar seguro, es mi paz mental, lo es todo para mí. En este caso, además, uno de los principios fundamentales del pilates es la conexión mente-cuerpo a través de la respiración, que es esencial en el pilates. Y es lo primero que te enseñan cuando te formas. Entonces, para mí, pues este hábito, o sea, el deporte es esencial. Un poco todo lo que lleva el deporte, ¿no? La alimentación, creo que también estar bien nutrido es súper mega importante para poder, pues, estar enfocado. Y luego, a nivel de hábitos, a mí me vale mucho levantarme por la mañana y no empezar el día con un montón de ruido, noticias, Instagram, sino todo lo contrario, ¿no? Empezar la mañana conectada contigo misma, sentarte a hacer unas respiraciones profundas. No se necesita mucho tiempo, con 5 o 10 minutos lo tienes. Incluso coger una libreta y empezar a soltar todos tus sentimientos, buscar una intención a tu día, porque además esto te va a acercar a tu propósito, ¿sabes? ¿Qué patrones o qué es lo que ves todo siempre que buscas tu intención del día? ¿Qué es lo que quieres de ese día? ¿Qué patrones encuentras que siempre se parecen en tu vida? Y al final eso también te va a acercar un poco a tu drive. Sí. Para mí esto es súper importante, empezar el día en calma, con respiraciones, con intención, buscándole un propósito al día y tranquilamente. Luego otro que me ayuda muchísimo por la noche es la gratitud. O sea, yo creo que hay que estar agradecida, y además no por cosas abstractas, sino cosas concretas. O sea, hay que decir, oye, doy gracias porque mi marido me ha ayudado en esto, doy gracias porque mi madre hoy me ha dado un abrazo, doy gracias porque me ha pasado esto hoy en el trabajo y estoy súper contenta, doy gracias porque alguien se ha parado por la calle a ayudarme a algo. O sea, de verdad que sentirte feliz y agradecida con tu vida también te hace... O sea, aquí lo que buscamos es, vas a tener mucho desenfoque porque vas a tener muchas opiniones de la gente, vas a tener muchos miedos, vas a tener mucha incertidumbre y la única manera es mantener tu cabeza enfocada y esto a través, para mí, de las respiraciones, en este caso pues la meditación, buscar una intención a tu día, la gratitud, el deporte, la alimentación y luego por supuesto, cuando te falle todo esto, cuando te entren miedos, cuando te falte la motivación, la única forma es la disciplina. O sea, yo creo que también es esencial tener disciplina, como decíamos antes, tener un objetivo y unos pequeños pasos. Y hoy no tengo ganas, hoy siento mucho miedo, hoy mi madre me ha dicho algo y me ha totalmente tumbado mi objetivo, da igual. Este es mi propósito para hoy, esto es lo que yo voy a hacer y este pequeño paso lo voy a hacer aunque esté acojonada de mí. Y eso es lo único, estos son los hábitos, ¿eh? O sea, ya os lo digo, os lo adelanto, el camino se puede hacer de otra manera, pero va a ser mucho más ambicioso para sentir seguridad, confianza, claridad mental y seguir muy enfocada con tu propósito. Estos son hábitos esenciales y esto va a hacer mucho más fácil el camino, ya os lo adelanto. Totalmente de acuerdo. Al final, sí. Yo creo que el hecho de ser agradecido te refuerza mucho la seguridad, el positivismo que tú tienes a la hora de ver la vida y luego eso te hace sentir más segura a la hora de tener que enfrentar situaciones o decisiones que son importantes y para ti desafiantes y decir, no, es que esto es lo que quiero hacer, es que esto es lo que tengo que hacer y que entre ahí la disciplina que juega un factor fundamental. O sea, sin disciplina es que es muy complicado. Porque la motivación obviamente es lo que te va a mover aquí, es muy guay, ¿no? Porque el dedicarte a tu pasión vas a tener la motivación, pero sin disciplina va a ser muy... Y os lo dice alguien que le ha faltado mucho, y aquí Julia me conoce, ¿no? La confianza. O sea, yo creo que para mí uno de mis grandes, por decirlo alguna, no sé si es debilidad, no sé cómo decirlo, pero lo que más me ha costado, ¿no? En todo esto es la falta de confianza en mí misma. Y esto es muy importante, también os lo digo, o sea, tienes que creer en que es posible, o sea, tienes que creer en que puedes, en que lo puedes hacer. Porque a mí lo que me falla, por ejemplo, lo que me hace también tambalear, que me tambaleen incluso las opiniones del resto, es no tener confianza en mí misma de que sí que lo puedo hacer. Puedo ser instructora de pilates, lo voy a hacer y lo voy a conseguir y me visualizo y me veo. Y de verdad, que incluso todo esto, ¿no?, que dicen ahora del manifesting, ¿no?, de manifestarse, yo incluso hay días, y esto es muy gracioso, que literal cogía una libreta, me ponía enfrente del espejo y decía, en 2 meses voy a ser instructora de pilates y barras en 2 meses. Es que eso es súper importante. Otra vez, Marta, al espejo, en 2 meses voy a ser instructora de barras y pilates en 2 meses. Es que tú te lo tienes que Te creer. lo tienes que creer, o sea, es lo primero. si no es totalmente... Sí, no puedes. Es muy, o sea, tú es tienes muy que creértelo. Tú eres la persona que quiere llegar ahí. Tú tienes que verlo. Por supuesto, ayuda a tener a personas que también creen en ti. Pero tú eres
primera, Que tienes el que primer creértelo. pilar que tiene que estar ahí. Porque además si no te va a ser imposible poner la disciplina. O sea, al final, bueno, en estos casos sí que pienso que hay que tirar de disciplina, pero es muy difícil poner un esfuerzo en un trabajo si no crees que es posible. Exacto. ¿Qué le dirías a alguien que está en un trabajo que sabe que no le gusta, que no es su propósito, pero que le da miedo salir de él? Wow. Yo creo que esta es la mejor pregunta, que cuando tengas 65 años, el día que se jubile o el día incluso que esté en su lecho de muerte, no se arrepienta de lo que ha hecho con su vida. Yo siempre digo esta frase, es que la vida no pase por ti, pasa tú por la vida, pasa fuerte, haz lo que quieras, cumple con tus propósitos, sé feliz, de verdad, nos han enseñado que no se puede ser feliz, se puede ser feliz. Y hoy en día todo es más fácil, es más fácil vivir de tu pasión. Ahora mismo, o sea, todo esto de lo que comentamos es imposible. No te arrepientas de lo que has hecho. No llegas a los 60 años, mires para atrás y digas, ¿qué cojones he hecho con mi vida? ¿Por qué pude hacer tantas cosas con 30 años y no las hice? Ahora es el momento. O sea, y otra cosa que le diría súper mega importante es, nunca es tarde y nunca vas a encontrar el momento perfecto. Y os lo dice una persona que quiere quedarse embarazada en los próximos años, que me acabo de casar y que obviamente cada mañana digo, pero Marta, ¿qué haces metiéndote en pilates y barre como instructora si quieres quedarte embarazada? ¿Qué sentido tiene? Mucho más estable lo otro. Nunca es tarde. Nunca encuentras el momento y siempre merece la pena. No te arrepientas. Vive la vida y sé feliz. No pases por la vida estando amargado todos los días con el mismo jefe, la misma rutina, las mismas cosas, el trabajo al que odias, pagándolo todo con tu familia al llegar a casa porque odias tu día, esperando el viernes, esperando las vacaciones. Vive la vida, sé fiel a ti, alíneate con tus propósitos, porque es la única manera de encontrarle sentido a tu vida y ser feliz. Totalmente de acuerdo. Vale, y ahora, para cerrar, quería hacerte unas preguntas claves como consejos para la gente. ¿Qué libro recomiendas? Bueno, obviamente yo no puedo recomendar otro libro que no sea ¿Quién coño soy?, de Corina Randazzo. No es el libro más conocido, no es la persona más conocida, de hecho es una influencer que tampoco que es súper mega conocida, pero es un libro muy inspirador, a mí me cambió la vida completamente, como os he contado. Te da las herramientas exactas y las tareas exactas para conseguir romper con todas tus creencias, limitarte. O sea, yo creo que estamos aquí también, ¿no? Porque lo más principal es que todos tenemos unos estándares, unas creencias limitantes, unas opiniones del resto, una herencia. O sea, tenemos una herencia familiar, algo que nos han enseñado y nos han dicho, tienes que seguir por aquí, esto es así, lo normal es hacer esto es lo correcto. Entonces, lo primero que hace es romper con todas tus creencias. Te da la confianza y la seguridad y luego te da todas las herramientas y las tareas. Es un libro muy práctico, de hecho necesitas tiempo. Te da todas las herramientas y todas las tareas para hacerte todas estas preguntas incómodas y llegar a conseguir decir, vale, ¿de qué puedo vivir? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué es aquello que hago naturalmente bien? ¿Qué es lo que me encanta? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué quiero hacer? O sea, es un libro para conseguir buscar tu propósito y vivir la vida que quieres. Y luego recomendaría obviamente pues cualquier libro, ¿no?, de María Alonso Puig y Marian Rojas, también para mí son dos grandes. Cualquier libro de ellos es un más. Muy buenas recomendaciones. ¿Qué personas o experiencias te inspiran en este proceso? Vale, a ver, aquí vamos a ir un poco por partes porque es un poco tensa la pregunta. Primero voy a empezar por las personas. Por la parte del deporte, diría Fit Coco, una influencer que empezó en la cuarentena dando clases de pilates online. Y para mí ella es la inspiración en el mundo de lo que yo quiero conseguir. O sea, yo quiero ser tú. O sea, yo veía su vida, veía sus blogs, veía su mundo y decía, yo quiero ser tú, yo quiero vivir como tú, quiero enseñar pilates a la gente, quiero tener esa conexión con las personas a través del deporte. O sea, ella es la que me ha inspirado a nivel deporte. A nivel más propósito y sobre todo ser feliz. O sea, esto de no ser feliz no es fácil, sí se puede. Diría que Corina Randazzo y Borja Graseca para mí han sido dos personas súper inspiradoras a nivel conseguir tus propósitos y luchar por tus sueños. Y luego a nivel más salud mental y poder así tener claridad mental, tener unos hábitos que merezcan la pena, ¿no? Incluso la conexión de la alimentación y el deporte, cómo afectan incluso, ¿no?, a tu hormona, al cortisol que tiene, hasta toda la corteza prefrontal, todo. Diría que Nazaret Castellano, María Alonso Puig y Marian Rojas Etapé para mí son los tres grandes en este tema y son súper mega inspiradores. Esto por la parte más de
influencia, ¿no?, en cada uno de los rangos en los que he tenido pues que aprender y crecer muchísimo para poder llegar hasta aquí. En una parte más de experiencia, a mí me ha valido muchísimo salir al extranjero. No estoy diciendo para nada que sea una obligación, que sea un más, ¿no?, un tour que tengas que hacer para conseguir tu propósito. Pero es verdad que cuando tú eres capaz de dejar tu país, dejar tu cultura, dejar tu gente, dejar tu gastronomía y mudarte en este caso a un país incluso, ¿no?, que no es irte a Italia, sino como Qatar, tienes que tener un fuego interno y tienes que tener. Entonces, para mí aquí, rodearme de las personas correctas, tener todo el rato inspiración y rodearme de personas que ya están en el mismo punto que tú, ha sido muy fácil, más fácil conseguir, ¿no?, llegar a ver todo esto en mi propósito y decir, oye, tengo que hacer, tengo que luchar. O sea, para mí la experiencia de salir del extranjero ha sido muy buena para decir, bueno, yo creo que además que cuando sales al extranjero, en este caso yo, en otro idioma y todo, es tan salir de tu zona de confort que ya es como, o sea, ya estás toreando, o sea, ya es torear más todavía. Entonces la experiencia de salir del extranjero me ha ayudado muchísimo. Y luego, por supuesto, sin ponerme muy ñoña, para mí, mi marido lo ha sido todo este proceso. O sea, creo que sin él, sinceramente, no hubiera sido posible. No quiero decir que obviamente tengas que tener un marido, ¿no?, para poder conseguir tu propósito, pero es verdad que en este caso para mí ha sido el ver que todo es posible, que no hay límites, que creer en mí. O sea, me ha dado esa parte de confianza que yo misma no tenía. Para mí ha sido una pieza fundamental en este camino. Y el día que te levantas y todo se te tambalea, no, alguien que te agarre de la mano y te dice, seguimos aquí, estamos vivos, este es el cambio. Vale, y por último, ¿qué consejo le darías a alguien que se encuentra dubitativo si apostar por su propósito o quedarse en la vida que sabe que no le hace feliz? Yo creo que no hay mayor valentía que alinearte con tus propósitos. No hay mayor alegría que saber que estás haciendo lo que siempre ha sido tu sueño. Siempre merece la pena. Nunca es tarde. Nunca vas a encontrar el momento. Hay que hacerlo. Hay que coger el toro por los cuernos. O sea, obviamente lo fácil es decir, vale, me levanto y sigo yendo a la misma oficina. No, esto no está. Obviamente vas a dormir menos nervioso. Ya te lo garantizo. O sea, 100% vas a dormir menos nervioso de lo que yo duermo ahora. Pero de verdad que merece todo la pena. O sea, es que todo merece la pena. Los nervios, la intranquilidad, las opiniones del resto, el que un día se te tambalee todo. O sea, yo diría que no os arrepentáis, que hay que dedicarse a lo que realmente... O sea, que hemos venido a vivir. Y además, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que tengas que volver otra vez a tu camino. Pues siempre hay tiempo para... Pero no te arrepientas de no haber hecho con 30 años todo aquello que... O sea, yo creo que es esencial vivir alineado con tus propósitos, que la única manera de romper los miedos es enfrentarlos. O sea, de hecho, esta es una frase que me encanta, que la valentía está en enfrentarlo. O sea, la valentía no está en no vivir con miedo, ya os lo garantizo. Nadie vive sin miedo. Todos tenemos miedo. O sea, todas las personas que están pasando ahora mismo por aquí tienen miedo. Pero el valiente es el que dice, a mí me da igual tener miedo. Este es mi propósito, este es mi sueño y yo voy a luchar por él. No voy a estar en una... Y estas son las personas que triunfan. Y después, una cosa a la que quiero mucho, bueno, en este caso otra vez vuelvo a mi marido, me ha enseñado algo muy bueno que a mí me encanta siempre decir también es, tú decides las batallas que luchas. Tú decides las batallas que luchas. En este caso, tu batalla puede ser ir todos los días a una oficina, porque eso también es una batalla, ¿eh? Porque vivir amargado, vivir todo el día haciendo algo que no te haga, que sí que estás más en tu zona de confort y tienes menos miedo, pero es una batalla. Tú sabes que no es lo que te gusta. Tú sabes que no es lo que te gusta. Tú decides la batalla que quieres luchar. Si todos los días a una oficina que no te gusta, o tener que todos los días estudiar para formarte, porque obviamente te va a requerir tiempo, creo que esto no lo hemos comentado, te va a requerir tiempo, te va a requerir energía, te va a requerir romper con patrones, te va a requerir incluso perder relaciones con personas. Este camino no es fácil, pero de verdad que tú decides si quieres estas batallas. Yo siempre digo, tú decides qué batalla quieres hacer. Tener que hacer tupper, alimentarte bien, comprar comida sana, tener que levantarte a las 6:30 de la mañana para ir a un gimnasio, eso es una batalla. Y la otra batalla es tener 40 años y no poderte mover de la cama porque tienes, en este caso, ¿no?, obesidad o una enfermedad. Las dos son batallas. Tú decides qué batalla quieres pasar. Entonces, en este caso, para mí, es muchísimo mejor batalla dedicarte a lo que te mueve, ¿no?, y te parte el corazón tener esta sonrisa. Si quieres tener esta sonrisa, si quieres tener esta sonrisa, exacto.
Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Marta. Creo que has dado unos consejos súper buenos, que tu historia es súper inspiradora, que no puedo estar más feliz de haber sido partícipe de ella desde el principio hasta verte. Quiero quedar claro que estoy empezando en esto, o sea que la entrevista es muy temprano, que es justo no cuando haya venido, pero es verdad que yo todavía estoy montada en ello, que obviamente todavía estoy empezando en este camino, pero a día de hoy sé que de verdad merece la pena, sé que es posible, sobre todo sé que Y es que posible. en unos meses, unos años, la estamos viendo por todo lo alto, que no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Julia, ha sido un placer. Igualmente.